Muy bien, muy buenas tardes a todos los estudiantes del programa Volver a Educarse. Continuamos con la cuestión social, que era lo último que estábamos mirando y habíamos quedado por aquí con las paupérrimas condiciones de vida de los sectores populares, ¿cierto? Y campesinos, trabajadores urbanos en las ciudades y trabajadores del campo, ¿cierto? Trabajadores agrícolas y sus pésimas condiciones de vida, en contraste, ¿cierto? Con la calidad de vida de los sectores aristócratas, ¿cierto? Cuando hablamos de aristócratas hablamos de los mejores, entre comillas, que son los que gobiernan, y oligarcas, que son poquitos. Una oligarquía, pocos tienen el poder, oligos, poco, arquei, poder, y aristócratas son los mejores, entre comillas, ¿cierto? Los que tienen más en realidad, que tienen el poder. Entonces es un pequeño grupito que tiene en sus manos la mayor cantidad de riqueza del país y en sus manos también están las vidas de campesinos y trabajadores. Entonces vamos a seguir con esta diapositiva que es la cuestión social. Habíamos quedado entonces por acá en la altísima mortalidad, ¿cierto? Y baja esperanza de vida de los sectores populares. En contraste con la inmoral acumulación de riqueza de los sectores dirigentes, ¿cierto? Oligarquía porque son unos pocos, aristocracia porque son, entre comillas, los mejores. En esa situación surge el movimiento obrero entendiendo que nadie se va a hacer cargo en el mundo político, en el mundo dirigencial, en el mundo de la élite, se van a hacer cargo de las necesidades de los sectores populares, de la gran mayoría de la población. Por lo tanto, es el propio sector obrero que va a tener que exigir y luchar por sus derechos, ya el derecho al trabajo, cosas básicas, ¿no? Cosas que ahora nosotros damos por sentadas, en esa época no era así. Por ejemplo, tener un domingo libre al mes para poder compartir con la familia, eso no existía, la gente tenía que trabajar alrededor de 12 a 20 horas del día, depende de la faena, ¿cierto? Y el nivel o el corazón que tenían los empresarios, ¿cierto? Los dueños de las empresas, las fábricas, los dueños de los campos, de las minas, en el caso chileno. Muy poco tiempo para poder compartir con la familia, hay muy bajos ingresos, solamente el ingreso necesario para poder seguir con vida y seguir trabajando, la alimentación básica. Y en esas condiciones, inseguridad laboral, ¿cierto? Muchos obreros, no hay cifras, no hay estadísticas porque nadie llevaba una cuenta de los accidentes laborales y la gente que moría en las faenas, tanto mineras como en el campo. Entonces nadie se hace cargo de las pésimas condiciones, de las paupérrimas condiciones de vida de los sectores populares, y estos, con la expansión del sistema de educación pública que viene desde los sistemas, desde la época liberal principalmente, ¿cierto? Y desde la segunda parte del periodo conservador que vimos más atrás, el desarrollo de las escuelas, ¿cierto? Que siempre fue lento, produjo frutos, ¿ya? Entonces los obreros empiezan a agruparse en mutuales, en sindicatos, y empiezan a organizarse, ¿cierto?, en la demanda de sus derechos. Son duramente reprimidos y masacrados por la autoridad. Ya estos oligarcas, terratenientes, ¿cierto?, tienen en sus manos también el poder del ejército, tienen en sus manos el poder del Estado, y al tener el poder del Estado tienen el poder del ejército. Por lo tanto, cuando ya las patronales, ¿cierto?, los patrones mineros principalmente, cuando cuando los patrones mineros, ¿cierto?, no accedían a las demandas de los trabajadores se organizaban y armaban huelgas, ya para poder detener la faena y mostrarle así hacer una demostración de fuerza frente al patrón, ¿cierto?, de que ellos pueden parar la faena, y al parar la faena pierden todos. Pero los oligarcas, ¿cierto?, al tener en sus manos el poder del Estado, tienen también el poder de las Fuerzas Armadas y los reprimen duramente. Son aniquilados, son masacrados. Hay muchas digamos, situaciones de vulneración, de genocidio, podríamos decir, de atropello a los derechos humanos de estos trabajadores. Y tan solo podría yo, por términos de tiempo, citar una que tiene que ver con la matanza de la Escuela Santa María en Iquique en 1907, donde se dice las menores cifras van de 1000 muertos a las cifras más grandes dicen 6000 muertos, ¿cierto?, que son mineros de las salitreras que fueron a Iquique a exigirle al Estado de Chile que mejorara o se preocupara de sus condiciones, ¿cierto?, las condiciones de vida a las cuales los tenía sometido el salitrero
los salitreros ingleses y alemanes en el norte. Sin embargo, el Estado, al ser, digamos, compinche, ¿cierto?, de los empresarios salitreros, decidieron sofocar la huelga a través de la sangre y el fuego. Entonces, entre 1.500 y 6.000 personas habrían muerto en esa masacre, en la matanza de la Escuela Santa María. Hay información en internet usted puede buscar. Está la matanza de la Escuela La Coruña, etc. Hay muchas matancicas. En una canción por ahí Violeta Parra tiene escrita la historia chilena. Entonces, de esa manera se resolvían los problemas. Y en esa situación surge el Partido Obrero en búsqueda de representación política, porque ya se sabe que a través de las huelgas, y si bien se logran cosas, todavía no se puede derrotar al poder político que está encima de ellos, ¿cierto?, la oligarquía que está en posesión del Estado. Entonces los obreros deciden organizarse y empezar a buscar formas de representación política, de llegar al Parlamento, y así lo va a hacer Luis Emilio Recabarren, que va a ser el fundador del Partido Socialista un poco más adelante. Bien, esas son las condiciones de vida, ¿cierto? Niños pasando hambre, los CITES de la época de la gente que iba a vivir a las ciudades y las exigencias que empezaban a hacer los grupos obreros en la época. Vamos adelante entonces. En esa época, ¿cierto?, de cambio de siglo, llega el Bicentenario. Decíamos que estábamos en un sistema parlamentarista donde el presidente es un títere, ¿cierto?, del poder del Congreso. No tiene poder para poder realizar cosas. Y en ese ambiente, ¿cierto?, de mucha convulsión social, trabajadores organizados luchando por sus derechos, ejércitos, ¿cierto?, en manos de oligarcas, ¿cierto?, que reprimen estas manifestaciones. Podríamos decir también que surge y crece la clase media bajo el alero del Estado. El Estado, con los recursos salitreros, ¿cierto?, empieza a desarrollarse. Está el flujo de riqueza, que a pesar de que podríamos decir, no hay muchas cifras para la época, habría que buscarlas, ¿cierto?, pero podríamos decir nosotros, abuelo de pájaro, de que del 100%, ¿cierto?, de la riqueza del salitre, muy probablemente el 80% se iba para afuera, y ese 20% que quedaba acá en forma de impuesto permitió al Estado poder expandirse y crecer. ¿Ya? Las obras que hizo Balmaceda con la construcción de ferroviaria, ¿cierto?, una línea férrea que uniera al país de norte a sur, el viaducto del Mayeco, caminos, carreteras, ¿cierto?, que se construyeron. Todo eso se hizo con la mascarita pequeñita de un 20% muy probablemente que se sacara de la riqueza del salitre por medio de impuestos. Dentro de esas obras, ¿cierto?, va creciendo el Estado, ¿cierto?, su capacidad de administrar el territorio, la población y los recursos, y surgen las escuelas, ¿cierto? Al surgir las escuelas, ¿cierto?, y agrandarse el aparato estatal, va a crecer una clase que se va a llamar la clase media, ya que no son los grandes oligarcas y tampoco son las masas populares. Es un grupo de personas, ¿cierto?, que son profesionales, son médicos, abogados, contadores, profesores, etcétera, que llegan ellos a poder tener un pequeño poder adquisitivo y empiezan a tener una importancia relativa dentro de la sociedad. Y esa clase media está presente en las Fuerzas Armadas. ¿Bien? Y en ese contexto es donde se va a producir el gobierno de Arturo Alessandri, que va a ser el último gobierno, entre comillas, parlamentarista, porque no va a poder gobernar en ese orden, y se va a dar un golpe de timón. ¿Ya? Alguien tiene que ordenar la casa, por decirlo así. ¿Bien? Bueno, llega Alessandri, ¿cierto?, al poder, encarna las reivindicaciones de los sectores populares y la incipiente clase media, lo que acabamos de decir, ¿cierto? Estos dos grupos mayoritarios de la sociedad lo elevan a él como presidente de la República, a pesar de que no va a poder hacer muchas cosas porque el Parlamento se lo va a impedir. Es un sistema parlamentarista. El Parlamento va a obstaculizar y no van a aprobar ninguno de los cambios que eran las esperanzas que tenían los sectores populares y las clases medias en este presidente, que él efectivamente hiciera cambios a nivel del Estado y los protegiera, ¿no?, y les permitiera el desarrollo. Alessandri renuncia en esa situación donde el Parlamento lo que va a hacer es que constantemente les va a cambiar los ministros, ya las rotativas ministeriales que se llamó. ¿Cierto? Usted ya sabe lo que es un ministro, lo vemos en las clases anteriores, ¿cierto? Es el secretario del presidente en los distintos ámbitos de gobierno que tiene un gobierno, valga la redundancia, ¿cierto? Las rotativas ministeriales consistían en que el Parlamento, por cualquier situación, le solicitaba al presidente de la República que cambiara al ministro. Y al cambiar al ministro, entonces toda la política que se proponía de cambio tenía que ser tomada por otro ministro y armar todo el cuento de nuevo, y así no se puede gobernar. En esa situación donde no le permiten
gobernar a Alessandri, se surge lo que se va a conocer como el ruido de sables, donde Alessandri intentaba aumentar el sueldo de las clases medias, ¿cierto?, de los funcionarios públicos. Dentro de los funcionarios públicos estaban los militares, y esa reforma, ¿cierto?, es anulada por el Parlamento. En esa situación van a concurrir directamente militares, ¿cierto?, la oficialidad, no son los mandos, no son generales, porque los generales son los oligarcas, sino que son los mandos medios, ¿cierto? Estamos hablando de capitanes, tenientes, coroneles hacia abajo, que era a ellos, ¿cierto?, que los beneficiaba esta situación, y ellos también conocen la situación del pueblo, por lo tanto también empatizan con estas necesidades de la cuestión social. Van al Parlamento y empiezan a hacer sonar sus sables, ¿cierto? Y con esa situación van a empezar a presionar al Parlamento para que vuelva a Alessandri a el gobierno, porque Alessandri va a renunciar y se va a autoexiliar. Carlos Ibáñez del Campo, militar, va a terminar disolviendo el Congreso después de haber advertido al Parlamento, ¿cierto? Y va a reponer a Alessandri en el poder. Y en esa situación donde el Parlamento queda neutralizado y es el poder ejecutivo, el presidente, el que tiene que hacerse cargo del país, se va a redactar la Constitución de 1925, que va a entregar amplias facultades al presidente de la República para poder hacer lo que tiene que hacer, que es gobernar y dirigir la nación. Por lo tanto, con esa situación se termina el periodo parlamentarista en una situación también autoritaria, ¿cierto? No hay participación de sectores populares ni clases medias en la redacción de la Constitución de 1925. Van a ser un conjunto de especialistas, ¿cierto?, que se van a juntar a puerta cerrada y van a redactar una nueva Constitución donde se le van a entregar mayores atribuciones al presidente para que pueda gobernar. Y va a volver finalmente en esta situación Alessandri. Vamos con la siguiente diapositiva. Bien, habíamos dicho entonces como Portales, ¿cierto? Ibáñez entra en disputas de poder con Alessandri. Finalmente, Alessandri dice, o gobiernas tú, o gobierna yo, o gobierno yo. Finalmente el poder lo tiene Alessandri porque tiene en sus manos también el poder del ejército. En ese sentido, Alessandri da un paso al costado y vuelve a exiliarse y se va a un exilio a Italia y queda al mando, ¿cierto?, del gobierno Carlos Ibáñez del Campo, que digamos, a organizar una elección donde va a ir él solo a ser elegido, por lo tanto no tiene oposición, y va a ser elegido presidente en 1927 sin oposición. ¿Cuál va a ser su plan de gobierno? Va a asumir el fomento económico a través del Estado. Bien, en esta época, 1927, 2 años después de haber asumido el poder, Chile va a caer en una gran crisis que va a ser la crisis de 1929, la crisis de Estados Unidos, ¿ya? Va a caer la bolsa de mercado, ¿cierto?, de Nueva York y se derrumba la economía mundial porque Estados Unidos ya es un agente económico importante a nivel mundial. Cae la economía mundial y Chile, al ser un país, anote bien esto, monoexportador, es decir, que sus exportaciones hacia el extranjero y su generación de riqueza y de divisas, de dinero que ingresa al país, está basado en la industria del salitre. Al producirse esta crisis económica, se derrumba la industria mundial y Chile, que provee a esta industria mundial salitre, ¿cierto?, para la fabricación de un sinfín de productos químicos como fertilizantes, pólvoras para el armamento, ¿cierto? Y por otra parte el carbón, que también es el que mueve el carbón de Lota, el carbón de Schweiger, ¿cierto?, que mueve al mundo de vapor de esta época. La industria cae y ya no se necesitan estos insumos y Chile se queda en la bancarrota, podríamos decir. Y en ese sentido, él va a asumir el fomento económico, ¿cierto? Y vamos a empezar a transitar de un sistema monoexportador centrado en una materia prima, o en una o en dos materias primas para exportar al mundo. Vamos a empezar a ser un país que va a orientarse a un sistema productivista, a tratar de industrializar este país. ¿Bien? ¿Por qué? Porque por otra parte también los productos manufacturados, ¿cierto?, las cosas confeccionadas en las industrias no van a empezar a llegar y van a empezar a tener un alto precio. Por otra parte, al caer, ¿cierto?, el tema de la producción salitrera, todos los obreros del norte empiezan a migrar a las ciudades y no hay trabajo. Una forma de generar trabajo es industrializarlos. Entonces, y por otra parte, ¿cierto?, controlar la economía. El Estado hasta ese momento no se hacía cargo de la economía y lo único que hacía era poner leyes para cobrar impuestos. Entonces, el Estado no es productor, el Estado no tiene riquezas. Desde ese punto de vista, el Estado va a ser el que va a adoptar ahora un modelo productivo.
extractivista, ¿ya? El nacionalismo, perdón, el fomento económico a través del Estado, es el que va a empezar a controlar, intentar controlar esta economía para no provocar otro colapso económico. Se intenta aprender la lección, vamos a ver más adelante que la lección hasta el día de hoy todavía no se aprende. Salimos duros los chilenos. Bien. Asume también el nacionalismo como una manera de evitar la disolución social, porque por una parte tenemos a los capitalistas, ¿cierto? A esta oligarquía ligado al mundo político de la derecha, ¿cierto? Que lo que defiende es la libre circulación de los bienes, ¿cierto? La libre circulación de la venta y compra de productos, ya la libertad económica, que el Estado, que nadie interrumpa esa libertad económica, pero cuando esa libertad económica no se interviene, se cae en crisis, como lo que pasó en el 29. Eso por una parte, los capitalistas que defienden la propiedad privada, ¿cierto? Sus riquezas que han adquirido y que son privadas y no quieren compartirlas con nadie más que con sus grupos cercanos. No hay una noción, una idea, una noción de país, de proyecto nacional, no existe. Son pequeños grupos, ¿cierto?, de poder que tienen sus fines particulares y no tienen una idea de nación clara, por una parte. Por otra parte, ¿cierto?, están estos grupos de izquierda, ¿cierto?, vinculados al movimiento obrero que ven y también sectores medios, ¿cierto?, la clase media emergente que nace, que empieza a surgir. Ellos empiezan a tener una idea de nación y de que hay un gran potencial económico y de riqueza en el país y quieren ellos empezar a explotarlo para el beneficio propio del país y de la nación, es decir, de todos los compatriotas. Desde ese punto de vista, Carlos Ibáñez del Campo asume un nacionalismo para evitar la disolución social, que las pugnas entre derechas e izquierdas se disuelvan y que todos somos chilenos y que todos debiéramos ir hacia un mismo proyecto. ¿Cómo lo hace? Genera un orden autoritario, golpea la mesa, ¿cierto? Que sumado a la crisis de 1930, como dijimos, del sistema monoexportador, de dependencia externa de nuestra economía, va a provocar, ¿cierto?, desde ese punto de vista, una pérdida de apoyo popular. ¿Por qué? Porque los movimientos, ¿cierto?, obreros que van a presionar para acelerar ese proyecto nacional, van a presionar a través de huelgas y manifestaciones. Por otro lado tenemos, ¿cierto?, a Ibáñez del Campo, que quiere ordenar la casa y no ve otra forma sino lo que se ha hecho históricamente, que es golpeando, ¿cierto?, y por medio de las armas y la violencia. Desde ese punto de vista, entonces va a perder el apoyo de la izquierda y de los sectores populares y los sectores medios que lo apoyaban. Va a terminar renunciando bajo esta presión, una gran cantidad de movilizaciones, marchas, ¿cierto?, en las calles. Va a terminar renunciando en 1931. Y de 1931 a 1932, un año va a ser muy convulsivo. Van a pasar aproximadamente 3 o 4 personas por el gobierno, entre militares y civiles, que van a intentar ordenar la casa en un escenario, ¿cierto?, de mucha confusión. Aquí tenemos, ¿cierto?, las ollas comunes, producto de los obreros de los sectores populares que se quedan sin alimento, que la única forma de poder apoyarse mutuamente es reuniéndose. Se generan las ollas comunes, van a ser muy populares como están siendo ahora con la pandemia, ¿cierto? En esa época, por una crisis económica, también se produjeron. Tenemos aquí a Marmaduke Grove, ¿cierto?, que va a ser un general del ejército que también va a tomar el poder por 12 días, se va a llamar la República Socialista, van a ser 2 semanas que va a estar en el poder y va a tener que renunciar también por presiones de otros sectores del ejército, ligados a la derecha también. Y tenemos ahí, ¿cierto?, las celebraciones luego de la renuncia de el general Carlos Ibáñez del Campo. Un instante y ya volvemos con la siguiente diapositiva.